¿Cómo te va, Camilo? Jorge Rachid, ¿cómo estás vos? Qué grande, Jorge, querido, el pueblo está contigo. ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Camilo? Un gusto grande. Bueno, me envió mi padre una nota que ha salido en nacionalypopular.com, una nota que has escrito en ocasión del Día de la Lealtad. Bueno, ¿qué podrías hacer, qué podrías decir de redacción tema el día en que a Juan Domingo el pueblo argentino lo hizo Perón, se llama la nota? Así es, porque los acontecimientos históricos y los liderazgos, los nuevos paradigmas, siempre los escribe el pueblo. Es decir, ninguno de nosotros ni de nadie en el mundo estudia para líder. En todo caso, hace de su vida un compromiso que es prácticamente un proyecto de vida al servicio del pueblo, al servicio de la causa. Esto no lo sabía cuando nació ni San Martín, ni Belgrano, ni Perón, ni Irigoyen. Esto se fue haciendo porque los pueblos van reconociendo quiénes son sus síntesis históricas, y esto me parece lo más importante de un Perón que todavía no ha sido rescatado, Camilo, y te agradezco esta charla para poder decirlo, porque hay un Perón que no es ni el Perón general, ni el Perón 3 veces presidente, ni el Perón conductor, que es el Perón filosófico, aquel que transformó el pensamiento americano, mestizo, moreno, criollo, profundo de nuestra América, de nuestra patria grande, en una síntesis doctrinaria. Y esto me parece lo más maravilloso porque es el Perón que sigue dando respuestas a la demanda de la hora actual, y esto es lo que yo rescato en ese artículo, ¿no? Y incluso hablas de el Juan Domingo, hijo de Tehuelches, criado junto a la paisanada sureña, que utilizó una herramienta de construcción de la paz, con instrucción militar también, el hombre, pero que combatió aquella diatriba de la época o de años A, que era civilización o barbarie. Bueno, justamente la impresión histórica de 500 años de historia atlántica, entre los tipos que dijeron tierra y los tipos que dijeron barco, ya sabemos quién triunfó en el relato, ¿no? Los que dijeron tierra se quedaron no solamente con relatos, se quedaron con las tierras, con la memoria, con los conocimientos, con los avances, y se quedaron con los pueblos, colonizándolos y esclavizándolos en algunos casos. Así que ese Perón Tehuelche es el que puede recoger esa historia, porque esa es la memoria de la patria. ¿Patria qué es? Padre enterrado es, pero no por el cementerio ni por nuestros ancestros. Padre enterrado significa la memoria y la identidad de un pueblo con la transmisión oral, familiar y social de la formación de las subjetividades de los hombres y las mujeres en esos primeros 10 años de vida. Eso es lo que Rodolfo Kusch llama el estar situado, es decir, estar situado es justamente no perder la identidad. Por ejemplo, el tipo más situado que yo he conocido en mi vida, además de Perón, además de Evita, ha sido, por ejemplo, Maradona, tipo situado que en cualquier circunstancia, le tocase lo que tocase, siempre era el pibe del barrio de Villa Fiorito. Y hoy que el peronismo tiene, se puede decir, actos divididos, también se puede decir actos multiplicados. ¿Para vos el peronismo hoy está multiplicado o está dividido? Para mí el peronismo está vigente primero. El peronismo está vigente por eso que te dije antes, porque es la única base doctrinaria, filosófica y política que incluso nos trasciende a los peronistas, y por eso está vigente, porque hace 70 años que nos quieren derrotar, pero no pueden derrotar una construcción de pensamiento. Quienes nos atacan creen que nos pueden derrotar en lo político, que nos pueden derrotar en los gobiernos, nos pueden fusilar, nos pueden bombardear, pero en realidad, cuando un pueblo asume la construcción de un pensamiento biocéntrico, de un modelo solidario, que vuelve a enamorar al hombre y la naturaleza, lo llena de utopías y de esperanza, es muy difícil de derrotar. Hoy el peronismo está vigente, está sin conducción, este es el tema, me parece,
No alcanza con la movilización solamente, sí es necesaria, fundamental quizás, no alcanza con la ingeniería electoral, que también es necesaria y quizás fundamental para la batalla electoral, pero necesariamente necesita una institucionalización, porque la máxima líder que tiene el peronismo, que es Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas, y es una de las 20 mejores, junto con Lula, de las dirigentes políticas más importantes del mundo, no totaliza, como ella misma lo admitió cuando abrió el Frente de Todos. Así que necesitamos institucionalizar el movimiento, y lo necesitamos institucionalizar con los movimientos sociales, con el movimiento obrero, la CGT y la ROCTA, los curas villeros, los curas Opción de los Pobres, las cámaras PYME, los 12 gobernadores que abrieron una ventana importante para la reformulación justamente de la cabeza de la hidra del colonialismo, que es la Corte Suprema de Justicia canalla, corrupta y criminal, más los partidos políticos aliados y las organizaciones. Imagínate que esto lo hizo el Frente Amplio, y Tabaré y Mujica, que no se querían, no se trataban, ni siquiera se miraban, pudieron gobernar 14 años porque había una institucionalización que fue la que creó Líder Sereni. Pero como bien dijo Perón, el único heredero mío es el pueblo, y el pueblo va a seguir escribiendo la historia, más allá de todos nosotros, porque los pueblos están escribiendo la historia desde el mismo momento en que llegaron los tipos que hicieron tierra y empezó la batalla de los movimientos nacionalistas populares en América Latina. Jorge, ¿cómo estás? Rodrigo Pozo te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien. En torno al acto, concretamente el de Plaza de Mayo, va a tener una lectura del documento que, entre otros temas, se pide una reforma judicial y una nueva Corte Suprema, también de tener una mayor intervención dentro de la economía argentina y cotidiana. ¿Coincidís con estos pedidos? En el caso, este es el acto de Plaza de Mayo, concretamente, que está la CTA, la Cámpora y el sector sindical cercano a Pablo Moyano. En realidad hay mucho más que eso. Permitime. Cuando a mí los periodistas me dicen la CGT va a un lado y el resto va al otro, no, acá hay CGT plena, porque Pablo Moyano es una de las 3 cabezas, hay 14 gremios atrás, está la Corriente Federal, hay más de 12 gremios atrás, está el MTA, hay más de 15 gremios atrás, o sea, todos forman parte de la CGT. Primer dato, digamos, que hay que aclarar, no hay un acto de la CGT y el resto afuera, porque si no sería replicar un terrible y dramático enfrentamiento en un momento determinado de la historia entre el sindicalismo y la militancia. Esto no puede suceder, no vamos a dejar que suceda, y esto, digamos, es una aclaración necesaria porque vivimos horas trágicas en momentos no tan lejanos, aunque sí lejanos, pero que no fueron saldados políticamente. Entonces yo no creo que hoy haya una división tajante entre el movimiento obrero y la militancia, como tampoco hay una división tajante entre los movimientos sociales y la militancia, que hoy hace su acto en La Matanza, que también va a ser multitudinario. El documento que vos haces referencia, Rodrigo, me parece un documento liminar, documento importante, un documento que puede llegar a sentar las bases de un programa, y sentar las bases de un programa también significa sentar las bases de una institucionalización como la que estamos pidiendo. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? El Tano Fachenta te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto hablar con vos siempre. Digo, quedándome un poco en esta situación, en la que se señala constantemente que algunos van por un lado, que algunos van por el otro. Me parece que es una suerte de tiro de elevación desde los medios concentrados de comunicación para profundizar o pseudo profundizar una división dentro de lo que es el Frente de Todos. En realidad también te voy a corregir un poquito a vos, si me permitís, con mucho cariño. Pero cómo no, son Jorge. Más medios de comunicación, no son más medios de comunicación, son parte de la disputa de poder. Son unos canallas golpistas, son canallas absolutamente enrolados en el golpe judicial, en el golpe financiero, en el golpe mediático y en el golpe, obviamente, de la oposición,
que ha agudizado su enfrentamiento, no a partir solamente de ellos, sino porque han pasado ahora les voy a decir algo que les va a picar, digamos, la curiosidad, pero pasaron de la guerra, de la revolución de los colores, que fueron las primaveras árabes en otros países, y que acá tenían 4 puntos fundamentales que no le dio resultado, que era actuar sobre las emociones, generar sentimientos antigubernamentales, crear líderes sin historia política y hacer movilización ante cualquier iniciativa del gobierno. Como esto le fracasó, la quema de los barbijos, oponerse a todo, no dejar pasar nada, las horcas, la guillotina, pero todo todavía en el terreno simbólico, pasaron ahora a la guerra de cuarta generación, que también está escrito y dice atentados selectivos, toma de edificios, quema de edificios públicos e infiltración de agentes violentos en las manifestaciones del gobierno. Aparece en las tendencias Julio Bárbaro a partir de una entrevista que le hizo La Nata. ¿Hay un peronismo antiperonista? No, hay claudicaciones, qué sé yo, Urquiza, Santander en la historia de Bolívar. Se puede hablar de Rivadavia persiguiendo al Facundo, declarando traidor a San Martín, Alvear declarando de traidor a la patria Artigas, con Posadas. Te puedo nombrar tantas de esas historias. La verdad que la traición es vertebral en la historia, porque la historia se divierte. Viste que en las telenovelas se divierten cuando hay una ruptura, cuando hay un conflicto de pareja. Bueno, en la historia se divierte con las traiciones, digamos. ¿Y quiénes para vos pueden encarnar el futuro de la dirigencia entre los...? Yo estoy contentísimo, porque vos sabés, Camilo, me dedico a charlar y a formar, o intentar sugerir, tratar de transmitir experiencia, pero hay miles y miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del país. Algunos lo hemos conocido muy jóvenes y hoy tienen responsabilidad de conducción. Yo te puedo hablar, por ejemplo, los jóvenes de los cuales estamos profundamente orgullosos, que hoy están conduciendo la salud pública, la condujeron en pandemia en la provincia de Buenos Aires, que los conocimos de estudiantes. Así que para nosotros, los hombres que, como yo, que tengo varias capas geológicas encima, he pasado 5 o 6 tempestades y inundaciones grandes en la historia, me parece que esto nos llena de orgullo, y yo estoy convencido que los pueblos van construyendo sus liderazgos y lo construyen a partir de los disruptivos que debe ser el peronismo. Ahora, esa misma reflexión me lleva a decirte algo que es muy fuerte desde mi punto de vista. 2 cosas. La militancia es una siembra que no espera cosecha, porque si espera cosecha deja de ser militancia y se transforma en una bolsa de trabajo. Y lo segundo que quiero decirte es que si el peronismo no es disruptivo, se transforma en el sistema, se transforma en el ala izquierda del neoliberalismo. Eso no lo vamos a permitir, no lo van a permitir el pueblo, no lo van a permitir los jóvenes, y mejor que quienes asumen la responsabilidad constructiva, los cuadros dirigentes del peronismo, sean lo suficientemente disruptivos para hacer el antisistema, porque hay que romper todo después de 5 décadas de colonialismo en la Argentina. ¿Y cómo lo ves, por último, agradeciéndote muchísimo, Jorge, por esta entrevista, por tu tiempo y porque sabemos que estás moviéndote ahí en la plaza? Ojalá nos encontremos hoy para dar un abrazo, como es habitual en cada marcha. Pero Jorge, ¿cómo lo ves al presidente en el tramo final, el último cuarto de su gobierno? Bueno, creo que el presidente hizo cosas buenas, hizo muchos errores, pero hay algo que no se puede hacer en la conducción política, que es tener miedo a ir preso al día siguiente. ¿Vos pensás que Alberto tiene miedo de ir preso por eso? Absolutamente. Estoy convencido que es pusilánime, es parte de su estructura de personalidad, ni siquiera es una crítica, pero esto le ha impedido avanzar en aquellas cosas que debe. Yo te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo.
suponete, voy a hacerlo autorreferencial así no ofendo a nadie. Suponete Jorge Rachid siendo presidente yendo a visitar Milagro, ¿no es cierto? Mi compañera que atiendo hace 7 años. Yo salgo con Milagro del brazo a ver quién me detiene. Y me la llevo a Milagro Sala en el vuelo que me trae de vuelta a Buenos Aires. ¿O no? Esto hace alguien que quiere romper la historia. Esto lo hizo Néstor, esto lo hizo fundamentalmente cuando había un conflicto en Corrientes, que había dos muertos de la época de la Rúa, y puso el pecho y resolvió el conflicto. A la política se la enfrenta con el pecho, con la vida y con decisión y con voluntad política, sin pensar en aquello que pueda el día de mañana venir como boomerang. Y esto es lo que ha soportado Cristina, y me parece que, bueno, ahí es la diferencia de personalidades, que la describe muy bien. Incluso otro libro que le voy a recomendar, además de la guerra híbrida que le dije antes, o no se lo dije, pero se los digo ahora, eso que marca los tiempos. Hay un libro de Bolívar, de Jorge Bolívar, nuestro filósofo, donde dice que 2 personas pueden tener la misma ideología. Esto es el conjunto de ideas con el cual miran la vida, las cosas y las personas, pero cuando llegan a posiciones de poder actúan de manera diametralmente opuestas, porque algunos son más proclives a la negociación y otros son más proclives a la lucha. Fuerte la respuesta final, Jorge, te mandamos un abrazo grande y bueno, muchas gracias, feliz día de San Perón. Esperemos encontrarnos en la plaza, Camilo, con vos y con todos tus compañeros. Un abrazo grande, muchísimas gracias por llamarme.